En su visita al primer centro de atención múltiple de Yucatán, que se fundó hace 56 años, el secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, reconoció al magisterio yucateco porque asumió el desafío de ofrecer sus servicios desde que inició la pandemia y en el regreso a clases. Acompañado de autoridades y padres de familia, el funcionario estatal recorrió las instalaciones y escuchó las necesidades de la comunidad para fortalecer el servicio al alumnado. En la secundaria técnica número 57, Vidal Aguilar reconoció a directivos y docentes por la aplicación de cuestionarios a jóvenes y sus familias como parte de la asignatura Vida Saludable y la evaluación convocada por la Secretaría de Educación Pública. A 3 meses del inicio del ciclo escolar 2021-2022, según las autoridades educativas, se mantiene el entorno seguro en las escuelas como resultado del trabajo coordinado y en equipo. Aquí no hemos tenido un solo alumno contagiado de COVID. El trabajo que se ha hecho desde los consejos técnicos, en los colectivos, del cuidado de las entradas, se sanitizan las aulas con apoyo de padres de familia, de los propios maestros, con la preocupación. En cada salón hay un filtro. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.